Hola, profe, ¿cómo le va? Yo le voy a hablar sobre el romanticismo. Eh, Tengo tanto como apuntes como mi cara, porque hablarle a la cámara me parece muy incómodo, de verdad. Que bueno, si ve que me miro mucho de abajo es que o leo los apuntes o estoy viendo mi cara. Lo más probable es que vea mi cara porque esto no es la primera vez que lo repito. Ya llevo como 50 veces porque se me acaba de apagar la cámara ahorita, cuando ya casi termino. Bueno, comencemos. El romanticismo es un movimiento que generó un gran revuelo entre la época de, del siglo XIX, casi finalizando. Este término de romanticismo, en esta época el romanticismo es como algo tierno, algo uy, bonito, pero no. En ese momento el romanticismo era algo que tenía como un significado muy allá de lo que es el de ahorita. En ese momento se notaba la presencia de de un ente diferente en muchos géneros. Por ejemplo, en la literatura, en la literatura, los en la literatura o sea, lo más significativo era la prosa, o sea, los poemas. Esos poemas que te llegaban a pensar muy diferente de lo que vienen siendo los de ahorita. O sea, esos poemas te llevaban de otro lugar y te venían aquí. Te hablaban de una situación en la cual no parecía estar en contexto, pero cuando buscabas el significado real de las palabras, hasta cierta profundidad, entendías a lo que se refería el escritor. En la música tenemos a Beethoven, Mozart, esas personas que marcaron con varias canciones que se las dedicaban a damas para cortejarlas. Por ejemplo, For Elise, que sería para Elisa. Muy cálida esa canción, o sea, de verdad. Pero se cree que ese origen tuvo el origen como tal del romanticismo en la música. Se hizo a partir de en Alemania. Pero esto es por el trabajo de Beethoven y Carl Maria. Eh, en la música el romanticismo puede ser descrito como novelesco o imaginativo, ya que sus melodías te transportan a otro lugar y haciendo pensar o te relajan o te llevan a otro mundo. Esto es un sentimiento sobrenatural, como lo explica un gran científico cuyo nombre no anoté, no lo voy a anotar, lo siento. En la pintura se definen como tres ámbitos. Se define como el prerromanticismo, el, ago, el gauge, el apogeo y el postromanticismo. Ya que en la pintura, cuando uno tiene que entender una pintura, es muy diferente, pero uno se va adaptando ya mientras más se va haciendo. En este caso, el prerromanticismo duró de 1770 a 1820, el apogeo hasta el año 1850 y el posromanticismo duró más o menos hasta 1870. El romanticismo en Venezuela se desarrolló también en el siglo XIX, pero este fue más por las guerras de la independencia que estábamos viviendo en ese momento. En 1842, los periódicos como El Liberal y El Venezolano publicaban poemas de escritores venezolanos que trataban sobre la situación del país en ese momento. Ahora, en este momento, le voy a mostrar a un amigo que vino desde muy lejos, no muy lejos en distancia, sino muy lejos en tiempo. Me lo acabo de traer porque se me pareció muy calidad y bueno, lo traje. Es el señor Cecilia Costa. Él es alguien, a mi parecer, chévere, porque
No sé, me parece chévere. Él es Cecilio Acosta. Cecilio, por favor. Hola Cecilio, ¿cómo estás? Bueno Cecilio, necesito que me podrías compartir un poco de tu vida. Por Buenas. ejemplo, ¿cuándo naciste? Mi nombre es Cecilio Acosta. Nací en los Altos del estado Miranda el 1 de febrero de 1818. La verdad es que fui un periodista, un escritor, una persona importante y exponente del humanismo en Venezuela. Durante la segunda mitad del siglo XIX, fui un venezolano que nació humilde, humilde en pobreza. Más allá de la pobreza, siempre conservé un carisma. Mis padres fueron Ignacio Acosta y Juana Reverete. Nací en una situación muy influente en la vida estudiantil, profesional y pública. Mi primera formación como orador y escritor era muy básica, pero poco a poco fui puliendo eso. Ya para la fecha del Fortifique, ya era un gran escritor, periodista y exponente del humanismo. En 1931 ingresé al seminario de Santa Rosa, Caracas, donde inicié la carrera sacerdotal en el conocimiento de los clásicos dominios de la lengua latina en una serie de lecturas, de las lecturas decisivas del pensamiento que había en ese momento. En 1840 abandoné los estudios eclesiásticos para estudiar filosofía. Eso fue mi pasión. El derecho en la Universidad Central de Venezuela, aunque no tuve un título de abogado, sí cambió mi situación económica. En 1846 fue una persona que estaba escrita para el público, en los periódicos, la época, en los federales, la reflexión, la forma en la que yo veía el mundo tenía que compartirla con los demás. Tanto fue así que se me ocurrió hacer más. Me convertí en periodista del liberal y el venezolano. Fui uno de los primeros en escribir en ellos. Ya he formado ahí. Bueno, el señor Cecilio Muere ahí en es muy Caracas interesante. un 8 de julio de 1881. Oh, pues Gracias. Sí. bueno, chao, señor Cecilio. Que le vaya bien en su viaje de regreso. Bueno, él fue el señor Cecilio Acosta, un prócer venezolano que nos marcó con sus grandes citas en el periódico. Bueno, profe, hasta aquí lo dejo.